Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Comenzamos la semana en Perspectivas. ¿Cómo estás, Belén? Hola, Enrique, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Gracias también a usted que ya nos acompaña. Desde ya le invitamos para que se ponga en contacto con nosotros a través de las diferentes cuentas institucionales que están apareciendo en pantalla. Nos puede escribir en Twitter, en Facebook, también a través de WhatsApp. Hoy con muchos temas, Enrique, temas políticos, del ámbito político, pero vamos a hablar también de periodismo, vamos a hablar también de diversidad sexual, es decir, un poquito de todo. Bueno, hay que decir que el fin de semana causó mucha polémica y discusión la aparición de Aristóteles Sandoval en la marcha por, digamos, el orgullo gay en el orgullo homosexual en nuestra ciudad, y también que hubiera banderitas colgadas en el Ayuntamiento de Guadalajara. Entró como todo el debate sobre el simbolismo, ¿no? Claro. En torno a este tipo, y lo vamos a platicar en un tiempo. Y solo antes de empezar con nuestro tema, Belén, 3 temas internacionales que creo que le va a interesar a la gente que nos escucha. Un referéndum que se hizo, que es muy interesante, el de Puerto Rico. No sé si mucha gente lo pudo revisar. El caso de Puerto Rico es un caso interesante porque dicen que es la colonia más antigua del mundo, porque es un estado libre asociado con Estados Unidos, pero que nunca había tenido la posibilidad de definir su estatus. Y lo pudo hacer el fin de semana. El 97% de los puertorriqueños votaron por ser el estado número 51 de la Unión Americana. Claro. Cosa que al menos a mí, Belén, me sorprendió. Sí, o sea, claro. no tanto que votaran a favor de eso. Uno pensaría, bueno, es el país más rico del mundo. El 97%. Yo creo que eso ni Alfaro lo va a sacar en su referéndum, ¿eh? Bueno, sí, hay que decir que Puerto Rico, los ciudadanos puertorriqueños, tenían ciertos derechos, sí, ¿no? Pero no la totalidad de los derechos. Ahora, exacto, al sumarse o eventualmente ser un estado más de los Estados Unidos o de la Unión Americana, esto les daría, entre otras cosas, por ejemplo, Enrique, la posibilidad de votar en las elecciones, ¿no? Que hoy pues, no lo pueden hacer a menos de que vivan en Estados Unidos. Ese es uno de los temas entonces, que me sorprendió. Otro es que Macron, que es tan discutido aquí en México, porque hay mucha gente buscando al Macron mexicano, no sé si lo va a encontrar en algún momento, pero hay que decir que Macron tiene una amplísima mayoría, o parece que va a tener una amplísima mayoría en el Congreso, y por lo tanto podrá hacer en la Asamblea Nacional en Francia, y por lo tanto podrá hacer cambios estructurales, reformas profundas para poder, digamos, poner su programa en práctica, ¿no? En práctica, claro, a partir. Y la tercera, también esa sorpresa, Enrique, porque te acuerdas que habíamos hablado de que regularmente se vota con contrapesos. En Francia casi no, pero el caso interesante de la República en Marcha de Macron es que no era un partido político. Además, por lo tanto, le costó mucho trabajo poner candidatos sobre la mesa, le costó muchísimo trabajo. Saca el 33%, pero eso le puede dar una mayoría casi el 60% en la Cámara. Y la buena noticia es que Marine Le Pen se queda nada más con el 14%, pero posiblemente nada más con 2 escaños. Sí, es decir, solamente 2 diputados. Y la tercera, que no la platicamos, Theresa May refrenda digamos, su mandato en Reino Unido, pero pierde algunos de sus asientos en el Parlamento británico y asciende esta figura de Jeremy Corbyn en el Reino Unido. Entonces, una semana plagada, Belén, de temas electorales, ¿no? Oye, Enrique, y nada más que no, también para no dejarlo pasar como mero apunte, ya que andamos por Europa, estuvo de visita en nuestro país la canciller alemana Angela Merkel. Dentro de lo que me llamó la atención en esta visita de la canciller fue los pronunciamientos que hizo en torno a desaparecidos y en torno también a la libertad de expresión. Si bien se mantuvo dentro de los rangos diplomáticos, digamos, porque siempre es delicado opinar sobre situaciones internas de un país, pero la verdad es que a final de cuentas es interesante estos llamados, estos pronunciamientos que hacen figuras de la talla, en este caso de Angela Merkel, porque esto posiciona los temas a nivel internacional. Sí. Y lo hemos debatido aquí también. Al final de cuentas, asuntos como el de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa han tenido esta fuerza y se han mantenido en la agenda gracias en gran parte a las voces internacionales, a los grupos internacionales que han apoyado esta causa. De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo, Belén, que Merkel tiene un peso, es la lideresa más importante del mundo, mujer. Creo que es una mujer, Belén, de pronto un poquito criticada por la izquierda, por algunas posiciones que tomó durante la crisis económica, pero creo que por Angela Merkel está el debate sobre los refugiados en Europa, hay la posibilidad de la construcción europea y de la Unión, y me parece muy acertados comentarios, como tú dices, desde el punto de vista diplomático, partiendo del reconocimiento de algunas ventajas en México, pero sí es importante señalar que
que estos líderes vengan a México y que señalen este tipo de puntos es fundamental para que incluso una agenda que de pronto está escondida aquí a nivel nacional y que algunos medios hegemónicos tratan de ocultar, pues evidencie, ¿no? El hecho de la preocupación por la libertad de prensa, por los derechos humanos, me parece que fueron señalamientos muy oportunos y que este tipo de visitas enriquecen mucho el debate público local y también el debate internacional, ¿no? Y como lo dirían algunos analistas, Enrique, lamentablemente a veces el gobierno está más preocupado por escuchar lo que se dice afuera o lo que dicen figuras como Angela Merkel, que lo que decimos los propios mexicanos, ¿no? Si estornuda el New York Times, o estornuda el Financial Times o The Guardian, pues es un terremoto en Los Pinos. Y si pasa eso con el Universal o el Excelsior o a quien sea el Informador, pues no es lo mismo, ¿no? Por supuesto. Y en asuntos locales, Belén, ayer domingo fue el tercer Congreso Nacional de Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, este partido político que, como usted sabe, fundó Andrés Manuel López Obrador y obtuvo su registro y compite en las elecciones desde el año 2015. Y Morena, era interesante ver lo que sucedía este fin de semana, Belén, porque Morena tenía su primera reunión luego de lo que significó las elecciones de hace 10 días, bueno, no menos, 9 días de las elecciones en el Estado de México, en Coahuila, en Nayarit, en Veracruz. Y era interesante ver hasta qué punto Andrés Manuel López Obrador, después de esa derrota por las uñas en el Estado de México, 2%, 2.9%, iba un poquito a quitarse esta posición hermética hacia las alianzas y coaliciones y por lo tanto iba a colocar sobre la mesa algunos puntos de encuentro con otros partidos políticos. ¿A qué se llegó en este Congreso en materia de alianzas? La única alianza que valida la asamblea y todos los delegados de Morena, que son en torno a unos 3,000 que estaban ahí reunidos, es la alianza con el Partido del Trabajo, este partido que estuvo a punto de desaparecer, que ya no tenía registro y que gracias a un movimiento oportunista del PRI, porque hay que recordar que el PT vive por el PRI y siempre ha vivido por el PRI y fue fundado en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari también como una idea de dividir a la izquierda luego de lo que significó el Frente Nacional en la elección del 88 y después de eso ya prácticamente con el registro tirado a la basura el PRI operó en una elección distrital para darle los puntos necesarios y que obtuviera el registro y por lo tanto los recursos económicos que de ahí se derivan. Entonces lo que aprueba Andrés Manuel López Obrador y Morena es pactar precisamente con este partido, con el Partido del Trabajo y dicen que no a una posible alianza de cara a 2018 con el Partido de la Revolución Democrática. El PRD tomó cierto oxígeno, aire luego de la elección del Estado de México, porque parecía que iba a ser si ya el hecatombe, después de no tener candidato, no poder hacer una alianza con el PAN, tampoco con Morena, sacaron un candidato ahí medio improvisado en su momento, que fue Juan Cepeda, pero aún así obtuvo casi 20% de los votos y fue la gran sorpresa de la elección, porque sabíamos que Delfín iba a competir, sabíamos que Del Mazo iba a competir. Creo que las dos grandes sorpresas fue la debacle tan profunda de Josefina, que no esperamos que fuera tanta, y diría que la otra es Juan Cepeda, que sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Andrés Manuel López Obrador, claro que desde mi punto de vista fue apoyado por el PRI para dividir el voto de la izquierda, pero parecía una oportunidad fundamental para que Andrés Manuel mandara un mensaje al PRD y le dijera hay que encontrar cauces, acuerdos. Y lo que terminó pasando, Belén, es que le cierra la puerta en la cara a AMLO al PRD con dos argumentos. Porque dice que son los paleros del PRI. Y segundo, porque dicen que son una dirigencia, los llamó mercenarios y oportunistas. Fue exactamente las dos palabras que utilizó. Y uno puede decir, bueno, muchas dirigencias de partidos son mercenarias y oportunistas. Por supuesto, buscan el dinero público, buscan una oportunidad para obtener más votos. Pero lo interesante es que le cierre la puerta al PRD de esta manera y se le olvide lo que significa el Partido del Trabajo. Porque el Partido del Trabajo, si hay un partido político mercenario que vive de los recursos públicos, que ve con quién se alquila, por ejemplo, en Durango fue en coalición con el PRI, en Chihuahua fue con el PAN, es decir, ahí va buscando como el Partido Verde dónde se acomoda. Claro. Parece interesante que bajo este argumento le diga que sí al Partido del Trabajo y le diga que no al PRD. Por lo tanto, me parece que la razón que está detrás de cerrarle la puerta al PRD es otra. Sí, digo, puede haber definitivamente otras posibilidades, otras circunstancias. Enrique, la verdad, yo todavía estoy un poquito como muy escéptica de qué tanto le puede funcionar a Morena este tipo de alianzas. Me parece que de cara al 2018... ¿Tú dices el PT? Si va con el PT o si va con el PRD o si va con Movimiento Ciudadano, no creo que le abone demasiado. La verdad es que todos estos partidos están muy debilitados. Yo sigo pensando que lo que ocurrió en el Estado de México con el PRD no fue tanto por el partido, sino por el candidato.
y que en ese sentido pues no veo que puedan sumar tanto a Morena estos partidos de izquierda, porque no hay una izquierda sólida, porque todas estas corrientes al final de cuentas tampoco es que tienen una militancia importante para poder hacer el cambio en las próximas elecciones. Te voy a dar el contraargumento. El primero, me parece, una razón es que creo que en 2018, más que partidos contra partidos, va a ser una especie como de bloques contra bloques, me parece. El PRI va a formar un bloque con sus satélites, PANAL, Partido Verde, Partido Encuentro Social. Me parece que va a formar ahí un bloque. Me parece que Morena tiene y ha demostrado que no puede ganar sin alianzas. Porque si te fijas, Belén ha peleado hasta el fondo 2 estados donde ha estado muy asentada la izquierda desde siempre, que son Veracruz y el Estado de México, y no los ha podido ganar. Es decir, le ha faltado esos piquitos que se pueden desdeñar de 3, 4 puntitos, que por cierto es lo que le dio el Verde a Del Mazo para ganar. PRI contra Morena como marcas, ganó Morena. Esos 2 puntos de distancia se los dio el Partido Verde Ecologista de México, que en elecciones muy cerradas pueden ser el fiel de la balanza. Entonces yo creo que en bloques creo que es fundamental. Segundo, si Andrés Manuel quiere tener una posibilidad en 2018, tiene que asegurarse mucho voto urbano. ¿Y cómo le hace para asegurarse una buena parte del voto urbano? Pactando, por ejemplo, en la Ciudad de México con el PRD. Quieras o no, Belén, en la Ciudad de México, con lo que significa Mancera, claro, la maquinaria, si tú no pactas con el PRD, ponle que no te ganen en votos, pero sí te quitan 20, 25, 27% en la Ciudad de México, que eso para Andrés Manuel López Obrador es casi un disparo difícil de superar, porque él necesita ganar la Ciudad de México con un porcentaje amplísimo. Y, por ejemplo, con MC, no, realmente Andrés Manuel no existe en Guadalajara. La única forma en la que Andrés Manuel puede existir en Guadalajara es pactando con Movimiento Ciudadano. Y así nos podemos ir caso por caso. ¿Qué puede hacer para, por ejemplo, tener peso en Morelia? Pactar con el PRD y con los candidatos independientes, que es el que termina gobernando la ciudad. Lo que me refiero es que creo que cerrarle la puerta a las alianzas aleja a Andrés Manuel López Obrador de Los Pinos. Y lo aleja porque en este momento él ya no alcanza a llegar a ciertos lugares. Está demasiado ubicado en el sur del país. No existe en Monterrey, Aguascalientes, no existe en Guadalajara. Y creo que la única forma para que pueda ser presidente es con alianzas. Oye, Enrique, me parece totalmente válido los argumentos que acabas de mencionar, pero me parece que estos funcionan para los estados, donde estos partidos no tienen como tanta fuerza. Yo pienso particularmente en la elección presidencial del 2018 y las encuestas así lo dicen. Andrés Manuel López Obrador sigue teniendo una preferencia importante. Pero está muy cerrado. En el voto. Sí. Yo creo que específicamente lo que se refiere a la elección de presidente, creo, esa es mi percepción, que el ciudadano, que los mexicanos van a votar por el personaje, no tanto por el partido, independientemente de quiénes los arropan. A lo que me refiero es que creo que Andrés Manuel tiene que entender, en 2006 y en 2012 fue con la izquierda unida y no le ajustó. Imagínate con la izquierda separada, imagínate con el PRD y su fuerza en la capital y en algunos estados jugando con el PAN, en alianza con el Partido Acción Nacional. Pero no dudo que hubiera perredistas que votaron a final de cuentas por Andrés Manuel López Obrador. Pero no todos. Si pactas con el PRD, seguramente el 95% de los perredistas votarán por Andrés Manuel López Obrador. Me parece que de pronto es demasiada soberbia, arrogancia y no entender que está tan fragmentado el electorado que tienes que buscar alianzas y coaliciones. Totalmente de acuerdo, porque por otro lado, si bien es verdad que quizá no te puedes sumar tanto, la verdad es que te suma a final de cuentas. Al final. Y eso no puedes desdeñar. No te suma tal vez 10, pero te suma 9, ¿no? Totalmente de acuerdo. Belén, vamos a la pausa, regresamos con más información. Estamos de regreso en Perspectivas. Gracias por seguir con nosotros. Escríbanos. Ya hay muchos mensajes relacionados con el tema que platicamos. Hay que recordar que Andrés Manuel López Obrador siempre divide, no deja a nadie indiferente y cosa que está bien. Vamos a hablar mucho y vamos a pronunciar estas 4 palabras mucho de cara a la elección de 2018. Y bueno, también platicamos sobre Territorio, este proyecto periodístico muy interesante que hay en nuestra ciudad. Y saludamos a Katia Diegues. Ella es coordinadora de talleres de Plural, ¿no? Se llama. De Plural. Gracias, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Ángel Melgoza, coordinador editorial de la revista Territorio, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Oye, pues platíquenos un poquito antes de entrar al asunto de los talleres y cómo ven algunas cuestiones relacionadas con el periodismo. Platíquenos un poquito, Ángel, sobre Territorio, cómo nace, que nos expliques un poquito la génesis del proyecto y qué están haciendo actualmente. Claro que sí. Pues nosotros tenemos publicando, en abril cumplimos 2 años, lo estábamos haciendo en un formato mensual
y sobre todo lo que nos habíamos enfocado era en hacer reportajes largos, narrativos, sobre procesos urbanos, es decir, reportajes que buscaran no tener, digamos, una fecha de caducidad y que abarcaran momentos de la ciudad. A partir de este año lo que hemos hecho, cambiamos de página, nuestra página revistaterritorio.mx, y cambiamos a territorio.mx. Estamos publicando con un formato más de portal, como algunas cosas un poco más sueltas. Nos comió, digamos, el tiempo, esto de la periodicidad. El proyecto empezó a crecer hacia otras partes como Plural, que son los talleres que organizamos, la Casa Territorio, que es otro proyecto nuevo, también está Común, el Festival de Periodismo. Y entonces lo que vamos a hacer y lo que estamos reuniendo como fuerzas es publicar trimestralmente, y queremos hacerlo en un formato impreso, y ya lanzaremos después una campaña de crowdfunding para hacer este proyecto junto con los lectores. Es decir, la revista Territorio cada 3 meses impresa. Sí. Hasta marzo la estaban haciendo mensual, ¿no? Así es, sí. ¿Cuál fue el último número mensual? El último número creo que es Común, de hecho. Común. Común fue la palabra. Y trabajábamos con este formato de la palabra. Elegíamos una palabra y alrededor de ella pensábamos el contenido editorial. No era una palabra temática, sino una palabra que nos ayudara a pensar, digamos, un poquito, editorializar esos momentos que queríamos contar de la ciudad. Katia, platícanos de estos talleres Plural, que además acaban de pasar unos muy interesantes, muy coyunturales, a propósito de la libertad de expresión y de las agresiones contra periodistas. Cuéntanos, por favor. Pues Plural nace por parte de Territorio, es la Escuela de Periodismo de Territorio, también un poco como base financiera para la revista, pero sobre todo para plantear abrir las puertas hacia los estudiantes de periodismo, hacia los periodistas, pero también hacia otras personas que se involucren dentro del periodismo, que esa es como la tirada, ¿no? Abarcar lo más que podamos a toda la comunidad para que se interesen en el periodismo y lo apropien. Y tenemos varios talleres, empezamos con periodismo de investigación con Alejandra Shanik, que es jalisciense y ganó el premio Pulitzer en el New York Times, y bueno, dio un taller sobre periodismo de investigación. También hemos tenido a otros talleristas como Alejandro Almazán, Osorno, Federico Jordán, ilustrador, etc. Intentamos no solamente que sea acotado a periodismo muy particular, sino también hemos ido ampliando vamos a tener un taller sobre realización documental, entrevista, migrantes. Entonces es abrir el panorama, que no solo el periodismo es para periodistas o para estudiantes, sino para todos en general. Ahorita están ofertando 3 talleres, ¿no? Sí, casi siempre tenemos 3 talleres por mes, que este mes, en junio, arrancamos el miércoles con el taller de realización documental con Carolina Platt, que es directora de La Hora de la Siesta, un documental sobre la tragedia en la guardería ABC, que cumplió 8 años la semana pasada. Eso es el miércoles, de miércoles a sábado. El 22 de junio tenemos un taller de entrevista con Juan Carlos Núñez. Jueves en 8, ¿eh? Ajá, de esta semana a la que sigue. Sí. Taller de entrevista con Juan Carlos Núñez. La mayoría de nuestros talleres son básicos, entonces si no sabes mucho de entrevista pero te interesa dominarlo, entonces es el taller. Y si sí sabes mucho también, ¿no? Y el que sigue, el último, que todos nos emocionan, pero este en particular, traemos a Felipe Restrepo, que es editor de la revista Gato Pardo en el DF, colombiano, y viene a dar un taller de perfiles. Él se especializa en crónica latinoamericana y lo hicimos un poco adrede, taller de entrevista primero, dominas la entrevista o ya estás inmerso en el tema, y luego haces el de perfiles, que es un tema en particular, cómo redactar, cómo abordar al personaje y cómo redactarlo de manera interesante, aprendiendo de este señor que sabe mucho, es experto en crónica. Oye, Katia, y la gente que nos está escuchando y que quizá no se dedica particularmente al periodismo, pero quizá a otras actividades, escribir, por ejemplo, y que le pudieran servir estas herramientas, ¿cómo pueden informarse? Si hay cupos limitados, un poco las tarifas. También cuéntanos un poco los datos generales de cómo inscribirse en estos talleres. Pues tenemos página de Facebook, ahora sí que es lo principal. Estamos tanto en Facebook como Territorio, como plural.escuela de periodismo. También tenemos un mail que es plural@territorio.mx. Y bueno, también tenemos las puertas abiertas con este nuevo proyecto que empezamos, que es Casa Territorio.
literalmente es una casa, y ahí es la redacción, ahí son los talleres, ahí son las actividades, pero está abierto para cualquier persona. Que han llegado personas que, oye, ¿de qué se trata Territorio? Quiero más talleres o demás. Entonces puedes ir personalmente a platicar con nosotros, a conocer la casa, a tomar algo, a platicarnos sobre tus proyectos si quieres publicar en Territorio. Entonces tenemos mail, Facebook, teléfono, que también está en Facebook, página de internet y la casa. Ahora, Ángel, ¿cómo has visto la adopción en general del público tapatío de la revista? Si ha sido consultada, ¿qué debates han generado? ¿Cuál ha sido el número más atractivo o que más discusión provocó? A mí lo que me ha gustado normalmente de los comentarios que recibimos es la utilidad que muchas personas le encuentran a estos contenidos. Creo que muchas veces esto que estamos haciendo, las crónicas largas y sobre esos procesos, han servido incluso a gente que está haciendo su tesis, como para citarlo, ¿no? Para hablar sobre un momento específico de la ciudad, ¿no? Sobre todo los estudiantes que están en las ciencias sociales. Creo que esa parte ha sido un gran aporte, y también algunos logros pequeños que han cambiado cosas, por ejemplo, como que se construyera una banqueta donde no la había por parte de un centro comercial. Algunas cosas como significativas que para nosotros... Sí, el de Andares. ¿Cómo no? Sí. Sí, cosas significativas que para nosotros han sido importantes, ¿no? Belén, hablabas hace un momento del asesinato, bueno, de la coyuntura, ¿no? Y el asesinato de Javier Valdés, sobre todo. Habíamos tenido un evento en Casa Territorio en el que buscábamos crear lazos o generar alguna estrategia que pudiera aumentar estos lazos entre la audiencia y los periodistas, los productores de la información. En ese diálogo, digamos que quedó ahí como un diálogo importante, pero un momento nada más. Cuando pasa lo de Javier, decidimos hacer o proponer algo que pudieran permanecer más tiempo, que pudiera llegar más lejos, y decidimos lanzarle una convocatoria para hacer un manual para defender el periodismo. Le llamamos así, pero básicamente es un manual para el público que trata sobre periodismo, desde qué es el periodismo, quiénes son los periodistas y qué perfiles existen, que no todos los periodismos son iguales, que los medios de comunicación tienen estas líneas editoriales, que, no sé, toda esta complejización la llevamos a unas jornadas que tuvimos durante los pasados 3 sábados. En cada uno de los sábados trabajamos en mesas con gente de la sociedad civil organizada, con gente de la academia, con periodistas y con cualquier persona que se quisiera inscribir. También los lectores podían acudir. Entonces, creo que se dieron unos diálogos muy ricos. También salían nuevas propuestas de proyectos para hablar de periodismo, también como para llevarlo a otro nivel, complejizarlo. Y este manual, estamos también muy felices de que hayamos terminado esas 3 jornadas, y vamos a buscar darle la edición también de manera colectiva, invitar a las personas a que se sumen a darle redondez a ese producto, y también buscaremos que se pueda imprimir para repartirlo gratuitamente. ¿Cómo a qué temas llegaron en el manual? Que nos platiques, cuestiones que tienen que ver también, me imagino, con prácticas y todo el periodismo. Sí, con cuestiones laborales también de los periodistas incluso, ¿no? Yo creo que el principal enfoque del manual, y hacia donde tiraba la intención, era producir o generar en las personas al menos una curiosidad de qué información están consumiendo, y que se fijaran 2 veces de dónde venía, ¿no? Que no dieran por sentado que cualquier página, que cualquier tipo de información que reciben, porque ahora la recibimos todo el tiempo en las redes, ¿no? Ni siquiera la curamos nosotros todo el tiempo. Entonces, que ellos tuvieran herramientas para de alguna manera discernir entre una información y otra. También hubo propuestas muy interesantes en este último debate, que era la dinámica de cierre. Alguna tenía que ver, por ejemplo, con un 3 de 3 para los medios de comunicación, algunas cosas que pudieran irse como revisando hacia el interior de los medios, ¿no? La autocrítica... 3 de 3 para los dueños de los medios. Para los dueños de los medios, sí. Órale. Creo que un punto común entre todas las mesas fue la autocrítica, o sea, las personas que estamos inmersos en la labor periodística, ¿no? Era un punto importante donde siempre llegaban como algunas conclusiones. Hubo otra propuesta interesante, que era: vamos a citar a los funcionarios públicos y vamos a preguntarles qué piensan ellos que es el periodismo y para qué sirve. Porque literal creemos que muchas veces no lo entienden. Tenemos un ejemplo muy reciente y muy público, ¿no? El del alcalde de Guadalajara. Exacto, yo creo que es a partir también de esa reacción de Alfaro que surge esta propuesta, ¿no? Vamos a traer a Alfaro, vamos a traer a algunos alcaldes, vamos a traer a funcionarios públicos, y ¿por qué no les preguntamos qué piensan ellos del periodismo? Pero también, más allá incluso de lo de Alfaro, es, por ejemplo, en términos presupuestales, cuando se discute el presupuesto, muchas veces gobernadores entienden al periodismo y a los medios de comunicación como cuando le asignan recursos a la Secretaría de Desarrollo Rural o le asignan recursos a la Secretaría de Obras Públicas, es decir, como si fuera
una corporación más que hay que darle sus recursos para que no se quejen, ¿no? Como desde ese punto de vista. ¿Tú participaste, Katy, en esta elaboración? Sí. ¿Qué otro tema te quedaste con? Fueron 3 sábados y creo que también gran parte del manual era involucrar a las personas al periodismo, que era lo que nosotros antes de hacer el manual o esta convocatoria nos preguntábamos, ¿no? ¿Por qué no hay tanta indignación ante el asesinato y la amenaza a los periodistas de parte de la comunidad? Entonces decidimos, siguiendo esta idea de abrir las puertas, de involucrar a la gente que no está relacionada con el periodismo a formar parte de un manual. A mí es lo que más me llamó la atención. Personas que se autodenominaban lectores, que no tenían idea, que siempre han leído el mismo periódico o que nunca han leído un periódico en línea, que nos tocó, y que venían a dar su opinión. Eso era como lo más rico, ¿no? Porque está hecho el manual por la comunidad, no solo especialistas o políticos o comunicólogos, sino por la comunidad, diciendo lo que piensa, lo que le hace falta, lo que necesita el periodismo para que todos se sientan parte de. Que al final son nuestros consumidores y a veces eso se nos olvida, ¿no? Sí. Ir como a ciertos círculos solamente como medios de comunicación sin entender que quienes nos consumen son grupos muy variados. Pero sí es cierto que de pronto también para el consumidor de medios o de periodismo no se conoce muy bien todo lo que existe detrás de lo que de pronto sale en la pantalla, de lo que de pronto escuchas en el radio, lo que lees en el periódico, pues muchas veces ni siquiera lo sabes y tal vez a mucha gente ni le interese, pero esa concientización es fundamental para que el periodismo también tenga aprecio social, que es algo también esencial. Vamos al corte y seguimos platicando unos minutos más con la gente de territorio. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas con un tema, Enrique, que pocas veces nos vamos, fíjate, los medios de comunicación, y es justo lo que estaba reflexionando ahorita, siendo temas tan fundamentales, pocas veces los medios nos damos estos espacios para reflexionar sobre los propios medios. Y me parece que es donde debería de surgir precisamente este debate, porque estamos quienes nos dedicamos a la comunicación y quienes a su vez nos escuchan, ¿no? O nos ven. O y antes de seguir con este debate a fondo, Belén, leemos algunos comentarios que nos hacen el amable auditorio. Dice Arturo Álvarez: sobre el comentario de que AMLO debe aliarse con MC, más bien es al contrario, a MC le conviene aliarse con AMLO, muestra el doctor Lomelí. Dice: vivimos en el hartazgo, hay que concederle el beneficio de la duda, es un patriota, el PRI siempre ha abusado de la necesidad e ignorancia del pueblo. Nos dicen también a través de Twitter, Rafael Hernández: López Obrador lleva la preferencia no por su personaje, sino por el hartazgo social. Claro, yo creo que en el caso de López Obrador y Movimiento Ciudadano, Belén, creo que se afectan, digamos, recíprocamente en un plano y se ayudan mutuamente en otro plano. Es decir, creo que para Andrés Manuel es fundamental entrar en Guadalajara por ser una ciudad importantísima. Hay que recordar que en Jalisco perdió en la última elección por 1.100.000 votos. Si estamos hablando de una cantidad tremenda. Fue el segundo granero de votos más importante para Enrique Peña Nieto después del Estado de México. Fue precisamente Jalisco. Entonces creo que se necesitan, en términos de adopción urbana, esa alianza MC-Morena. Y a nivel nacional, pues por supuesto, si Andrés Manuel fuera presidente, imagínate que el gobernador de Jalisco, en caso de que sea Alfaro, pudiera tener de aliado al presidente de la República. Sería una buena señal, pero también en el alfarismo hacen el análisis de que en Jalisco igual no les va tan bien pactar con Andrés Manuel porque no es bien visto. Entonces ahí hay una serie de incentivos y contraincentivos que hacen difícil pactar. Yo diría que ahorita el acuerdo entre MC y Morena está lejísimo. Sí, está lejísimo. Y hay que recordar que estuvieron aliados ya en alguna ocasión, Alfaro y pero y como Andrés negándose en 2012, ¿no? Que sí, que no. Entonces nunca ha sido demasiado clara la relación. Pero ahí está MC deshojando la margarita para ver a quién apoya, ¿no? Pues y además de que nunca sabemos qué va a pasar, porque Enrique Alfaro, pues lo hemos dicho también, quién sabe si llegue con esta preferencia que hoy por hoy tiene, ¿no? Al 2018. Sí, es incierto. Estamos con Katia Diegues, con Ángel Melgoza de Revista Territorio, de Escuela Plural de Territorio, platicando sobre los talleres, sobre el periodismo. Y antes de que nos platiques también, Katia, de los talleres de julio, me gustaría, Ángel, Katia, que nos dijeran qué significa hacer periodismo desde territorio, porque, bueno, Belén y yo estamos acostumbrados tal vez a hacer periodismo desde medios de comunicación
mucha infraestructura, con cierta protección, digamos, con muchos ciertos periodistas. Protocolos incluso. No sé, ¿no? digo, bueno, en el caso de... Tal vez a ti en el caso de CNN. Pero bueno, aquí sí, digamos, más que protocolos, pues sí una institucionalidad de una organización. Sí. No sé, en Territorio, un proyecto nuevo, más bien de jóvenes. ¿Cómo es hacer periodismo desde ahí también? ¿Cómo se cuidan? ¿A qué temas le entran? ¿A cuáles no? Ángel. Pues la verdad, desde que iniciamos fue algo complicado, sobre todo la parte del acceso a las fuentes, ese momento en que va iniciando una institución también, como dices, ¿no? O sea, es un nombre nuevo que probablemente no tenga como ese respaldo para que le abran las puertas en todos los lugares. Y en la misma discusión de los medios digitales y de lo que veníamos platicando que tuvimos en Casa Territorio, creo que es fundamental para nosotros y por eso también lo estamos empujando el tema de la sustentabilidad, ¿no? Si mientras más personas se den cuenta de cómo funcionan los medios de comunicación, de qué hay detrás de la creación de la información, que es bastante caro, o sea, hacer las investigaciones que nosotros también llevamos, ¿no? O sea, el tiempo que se toma hacer las entrevistas, la investigación, redactar, estar atento a los talleres, nos toma muchísimo tiempo, ¿no? Entonces creo que de los aprendizajes que yo me he llevado de estar en un medio digital como Territorio es que producir información es muy caro y que las personas también, mientras más se den cuenta y valoren esa calidad en el producto, pues tendremos un mejor periodismo. Katia. Aunque también hablando de esos protocolos que nosotros no tenemos, permite una libertad distinta que nunca, al menos yo, había experimentado sobre de qué quieres escribir hoy. Y tú propones un tema y entonces entre todos vamos dándole vueltas y vueltas y vueltas, y creo que algo muy valioso de Territorio es que nunca hay un límite, sino pues inténtalo, háblale a esa persona que quieres una entrevista, ve y búscalo, toca la puerta, escribe, hazlo, hasta que topes con pared. Algo, síguelo. Se publica, ¿no? Exacto. Claro. No, esto no había que encontrarlo, ¿eh? Exacto. Hay muchas, incluso para los talleres hay gran parte de redacción donde, lo recuerdo con Ángel, donde, a ver, todos siéntense y vamos a buscar entre libros, que Ángel me lo enseñó, a buscar títulos. Cosas un poco más fuera de lo común, pero que esa libertad te permite pensar más allá de lo que normalmente estás pensando y a proponer un tema, una investigación, un texto mucho más amplio. También vienen perfiles bien distintos en Territorio, ¿no? Por ejemplo, yo no estudié comunicación y hasta hace poco empecé a escribir, ¿no? ¿De qué estudiaste tú, Ángel? Yo estudié contabilidad y finanzas. Cierto, contabilidad y finanzas, cierto, sí. cierto. Entonces también Territorio... No eres el clásico contador, debo decirte. Creo que no. Pero bueno, sí, claro, alguien que escribe atípico, ¿no? te voy a decir por qué, porque la mayoría de los periodistas regularmente siempre decimos, a mí no me pongas números enfrente porque no tengo esa habilidad, y mira, alguien que sí le entienda los números, ahora escribiendo fíjate, en un medio de comunicación. Hablando de números, supongo, Ángel, Katia, que es muy difícil financiarse, ¿no? Porque está solo el lado, no solo el lado de que te llegue el dinero que te tiene que llegar, sino que aparte no sean de ciertas fuentes y por lo tanto te limiten esa libertad de expresión. ¿Cómo le hacen para financiar un proyecto como Territorio? Luis Sánchez es el director de Territorio y también es la persona que fondea el proyecto. Sobre todo esta parte de cuidar la libertad es muy importante para nosotros, para Luis también. No hemos introducido, por ejemplo, publicidad. Sí, tratamos de como concretar ese producto primero editorial, un equipo interno que trabaje de forma, o sea, que trabaje más productivamente, digamos. Entonces siempre ha sido, hasta el momento, uno de los grandes temas la sustentabilidad para Territorio, porque no hemos llegado, digamos, al punto de equilibrio. Seguimos con una parte del modelo de negocios, son los talleres, otra parte va a ser también la Casa Territorio, donde va a haber un café. Entonces estamos como buscando las formas todavía, el crowdfunding para algunos proyectos es otra de las maneras en las que buscamos que sea sustentable el proyecto, pero hasta el momento la parte de los talleres, digamos que es la entrada más fuerte que tiene Territorio. Y también como esta cultura, Enrique, y seguramente ustedes lo habrán platicado al interior de Territorio, de generar conciencia entre los consumidores, si les podemos decir así, de información, que la buena información cuesta, y que hay que pagar por ella, ¿no? Y a veces no tenemos como esta cosa. Sí, en general, ¿no? En México. Difícil, ¿no? Todavía vender esa idea de debes de pagar por informarte o por acceder a cierta información, ¿no? Sí, hemos tenido varias estrategias. Hace poco, a propósito del taller de realización documental, hicimos un ciclo de cine con la idea de atraer gente a ver una película, pasarla bien, conocer la casa, pero también para que conozcan el taller. Tenemos que ir a las universidades, llamar por teléfono, Facebook, Twitter, Instagram, un montón de vías por las que intentamos que se junte la mayor cantidad de personas. Y me impresiona cómo en otros países ya empiezan, hay
un programa radiofónico en España que se llama La Cafetera, que es de un espacio de internet que se llama Radio Cable, que tiene 350,000 socios. Y los 350,000 socios abonan el espacio, y el espacio pues tiene una libertad de expresión, un nivel de debate que es impensable en otras grandes... como tú sabrás, Belén, hay 2 grandes emporios cadenas, mediáticos, claro, sobre todo tanto de periódicos como de radiodifusoras. Pero fíjate, 300,000 que se sienten dueños, que se convierten socios, que proponen temas de investigación y que pagan ese tipo de periodismo. Pero aquí en Guadalajara sí estamos todavía muy lejos de ese modelo. Pañales. ¿No? Bueno, Animal Político tiene Animal algo, ¿no? Empieza con socios. Sí, pero no creo que les ha ido tan bien. Es lo que esta cultura de aportar. Necesitas un periodo de 20, 25 años para que te dé un proyecto como el de Animal Político, que aparte cuesta mucho. ¿Sí? Sí, yo creo que en México, sobre todo, viendo algunos otros proyectos digitales en América Latina, vamos algo retrasados. Pero una parte importante es lo que mencionas, el involucramiento de las audiencias no solo en la parte del fondeo, sino en la parte de la decisión, de qué quieren saber, cómo podemos aportar más, cómo podemos involucrarnos más en el proceso de la construcción de esos artículos también, ¿no? Es una parte importante que a nosotros nos interesa explorar ahora con esta campaña que vamos a lanzar. Entonces, por ahí también estamos preparando eso y queremos involucrar con algunos periodistas locales en la producción de la información. Sobre todo a partir de este año hemos estado más en contacto con los periodistas de esta ciudad y estamos invitándolos también a impartir algunos talleres, y en esta parte que les comento vamos a hacer algunos proyectos específicamente con un par de ellos, y también lo vamos a buscar fondear con los lectores de territorio. Katia, platícanos de los talleres que vienen. Pues en julio tenemos hasta la fecha confirmados 2 y muchos más en planes, pero tenemos, viene Eileen Truax, que es periodista mexicana que trabaja en Los Ángeles, y ella viene a dar un taller que se llama Los migrantes importan, una manera distinta de cubrir la migración, una manera un poco más humana de cubrir la migración ahora que ha incrementado el fenómeno en México, una manera más cercana hacia esos niños, personas que cruzan el país para llegar a Estados Unidos. De eso trata ese taller. Y a finales casi de julio está Sonoridades, es un taller radiofónico con Jade Ramírez para aprender a preparar, producir y difundir noticias, textos, ideas, historias por radio, ya sea por radio o por podcast o de cualquier manera que pueda haber audio. Ella va a dar ese taller, que incluso estábamos platicando que el cierre fuera en donde ella trabaja, para intentar usar la cabina y que conozcan cómo es la producción de radio y demás. Pues aquí. Aquí va. Pero además hace unas producciones buenísimas para televisión también, desde Canal 44. Es buenísima, Jade. Además de una periodista que investiga mucho, tiene mucha conciencia precisamente de la producción, que lo hemos dicho también, Enrique, no todos entienden la parte de la producción radiofónica, que es fundamental. Y tiene como ambas partes, ¿no? La radio, y también tiene su página y sus podcasts. Entonces creo que es muy completo. Ángel, ¿y la revista qué sigue? Por los meses que me dices, ya están cerca de una nueva edición, de un nuevo número. Sí. Deberemos ya de sacarlo, de hecho, en julio, la propuesta de la revista impresa junto con la campaña. Y otra de las cosas en las que hemos estado trabajando son en algunos productos de espacios, digamos, es como un micrositio sobre un tema específico, con algunas visualizaciones, con historias y con videos también. Claro, y en el caso de la última, Ángela, de Común, no sé qué impacto tuvo, qué pudieron medir ahí. Porque a mí me parece aparte un tema muy interesante, lo común, que es aparte un debate global sobre lo que significa la redefinición de lo común y todo lo demás. Estuvimos trabajando sobre todo en un artículo especial que fue sobre, digamos, una retrospectiva del festival que tuvimos, ¿no? El Festival Común de Periodismo, que había sido el año anterior y que estamos planteando ahora para noviembre de este año. Es un festival que tiene este mismo espíritu de involucrar a la sociedad, de trabajar con chicos de preparatoria en equipos. Ellos tienen como un mes aproximadamente para trabajar con un editor y hacer un reportaje específico sobre un tema que les interesa en la ciudad. Y también hay una parte abierta con talleres que van desde la fotografía, igual el audiovisual, y es abierto a todo el público esa parte del taller, del festival. Entonces lo que nos interesa mucho es hacer una fiesta, digamos, del periodismo, seguir difundiendo los temas relacionados con él y seguirlo haciendo más cercano para las personas. Ángel, Katia, gracias por haber estado aquí en Perspectiva. Y un abrazo a todo el equipo de Territorio, por favor. Mucha suerte. Muchas saludos a todos. Titánico. Sí, la verdad que han hecho un gran esfuerzo y además con muchos frutos y muchos resultados, lo cual nos da todavía más gusto. Volvemos para hablar sobre la presencia del gobernador en la marcha por el orgullo gay el sábado pasado.
El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, se presentó este fin de semana en la Glorieta Minerva para encabezar el corte de listón de la Marcha del Orgullo, siendo esta la primera vez que un jefe de gobierno estatal participa en dicho evento. El mandatario indicó que la decisión de asistir fue para reconocer los derechos de la comunidad LGBT dentro de una sociedad de respeto y tolerancia a la diversidad sexual, señalando que como parte de una sociedad diversa, se hace el reconocimiento a la comunidad LGBT, la cual busca derechos igualitarios. Respecto a las críticas de algunos grupos conservadores, el gobernador Sandoval respondió: el amor se debe reflejar en esto, el rechazo es odio y hoy en todo el mundo y en México necesitamos demostrar que respetamos el derecho a la elección en cualquiera de los sentidos, y eso es libertad. Hoy en Jalisco ya estamos cambiando. Aristóteles también hizo un llamado al resto de los municipios donde aún no se permiten los matrimonios igualitarios para que siguieran la jurisprudencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que se trata de un derecho que corresponde a todos. Bueno, ya lo decíamos, la presencia del gobernador en esta marcha y también en esta carrera, digamos, política, Enrique, o de protagonismos, el Ayuntamiento de Guadalajara también haciendo lo suyo, ¿no? Con la colocación de una manta en la fachada de la alcaldía y la iluminación de varios edificios históricos también con los colores de la diversidad sexual. Y para ver cómo se entró entre la comunidad gay en nuestra ciudad, saludamos a Armando Díaz, integrante del Centro de la Diversidad y los Derechos Sexuales AC. ¿Cómo estás, Armando? Muy buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Nos escuchas, Armando? Sí, aquí les escucho. Armando, pues danos tu opinión de cómo ves esto de que el gobernador estuvo en la marcha del sábado pasado, si te pareció correcto, adecuado o más bien condenable. Mira, bueno, pues a mí me parece que de entrada, a mí me parece que está bien que haya ido, eso me parece importante que haya ido, y me parece importante que haya ido, que hayan iluminado las calles, los edificios, y o sea, yo creo que esto sí me parece que finalmente es un mensaje también de asumir el tema. O sea, yo sé que, por supuesto que hay intereses políticos y demás, pero bueno, o sea, yo pienso, por ejemplo, en esta situación del Frente por la Familia, que también es un tema de conservadurismo que ha estado bastante fuerte, creciendo en el Estado y en el país. Entonces el tema de venir y abrir la marcha sí tiene también una postura, ¿no? Yo creo que tiene los dos aristas. Por un lado, esta parte que se le puede cuestionar también, que ahorita les comento, pero también esta parte donde, bueno, finalmente, es decir, pues va y abre la marcha, también nos habla de que entonces el tema está siendo visto por los asesores políticos como ya un tema, digamos, viable, ¿no? Eso es como, si lo vemos desde un termómetro, digamos, como un mensaje de que ya es un tema políticamente viable, nos habla un poco de que también las cosas van mejorando, aún con esta parte que pueda verse como una cuestión de oportunismo político, que pues obviamente pues tienen sus intereses y tienen sus agendas. Esa parte, bueno, yo creo que es un síntoma, a mí me parece una señal que es interesante. Y bueno, evidentemente sí, también hay cosas que cuestionarles, porque ni unos partidos ni otros partidos también tienen un claro respaldo de los temas de la diversidad sexual suficientemente claro, ¿no? O sea, por ejemplo, yo he estado trabajando con distintas instituciones, y te voy a hablar de Secretaría de Salud y Secretaría de Educación, y desde que entró la administración que tiene que ver, pues estábamos con un partido pues más conservador, y ahora que entró este partido, pues resulta que las cosas no necesariamente mejoraron, porque anteriormente había gente siempre en la base que no es parte de los partidos, sino que está en la base de las instituciones, comprometida con los temas, está trabajando, y pues el Partido Conservador los había dejado seguir trabajando, y que luego aquí nosotros no vemos que la situación mejorara, no vemos como que a estas personas se les apoyara más en los trabajos que tienen que ver con sexualidad, género, salud sexual y reproductiva, educación de la sexualidad, e incluso las vimos las he visto más restringidas para poder trabajar en los temas, pues por una cuestión de autoridad. Y yo creo que eso sí también habría que llamarle la atención, digo, porque está la otra parte, que es el legislativo, que no es lo que no depende pues exclusivamente del gobernador, sino que puede tener alguna injerencia.
que pues ahí están esas reformas legales que están pendientes, pero esta parte que es del Ejecutivo, que es salud y educación, pues la experiencia de nosotros que hemos estado en interacción para trabajar con los temas de salud sexual y educación sexual, la situación no la hemos visto mejorar por el hecho de que tengamos un partido que es menos conservador, pues porque justamente a la gente que estaba trabajando en los temas que está por compromiso, pues no hemos visto el apoyo e incluso en algunos casos pues hemos visto más restricción, ¿no? Claro. Ahora, Armando, a propósito de esto, lo interesante va a ser ver realmente cuáles son los compromisos y qué hace el gobernador por esta comunidad, porque sí fue, digamos, de alguna manera reconocido, ¿no?, su presencia ayer en esta marcha, pero no sé si ustedes tuvieron oportunidad de dialogar con él o qué tanta disposición vieron para impulsar los temas de la agenda precisamente de esta comunidad. Y te cito nada más uno pendiente en el Congreso, pero que él quizá podría empujar desde el Ejecutivo, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno, no hay un compromiso concreto establecido. El tema de que esté detenido es un asunto que tiene que ver con el legislativo, no con el ejecutivo, pero que pues entonces sería un llamado de que, bueno, si ya estuvo ahí, que respalde el tema del matrimonio igualitario. Eso sería un llamado. Que también te quiero comentar, nosotros en la marcha, en nuestras mismas consignas, cuando decíamos nos vamos a casar y vamos a adoptar, se sentía la tensión de la gente que observaba, ¿no? Pues también es entender que este es un tema complicado y que no sabemos si vaya a prosperar, y que obviamente va a haber resistencias pues ahí en el mismo partido y en todo el Congreso, independientemente de que el gobernador dijera sí, vamos a apoyar el tema. Nunca se ha posicionado en contra del tema del matrimonio igualitario. Hay otros temas que en otros ámbitos vemos de interés, por ejemplo el tema de masculinidades, el tema de la alerta, pero que bueno, pues son temas en los que también sigue haciendo falta pues muchísimo más apoyo, ¿no? Pero el tema del matrimonio igualitario, pues pues necesitaríamos ver una cuestión concreta, pero no es el único. Hay otros temas como la seguridad por el tema de los crímenes por odio. Claro. Ese es uno. Sí, claro. Incluso esta parte de una campaña educativa, porque esta contra, digamos, retroceso justamente que con todo el trabajo del Frente por la Familia que jaló mucha gente a través de información que ni siquiera era cierta, porque la gente le tenía miedo a cosas que el Frente decía. Pues bueno, el gobierno tendría que hacer campañas desde el sector educativo para ir restableciendo, quitando esos mitos y aclarando cosas. O sea, faltaría algo que tenga que ver no solo con lo legal, sino como con restablecer el proceso cultural aquí a través de intervenciones educativas que clarifiquen toda esa desinformación y todo ese miedo que generó la acción del Frente por la Familia. No solamente la cuestión legal. Es más, yo creo que para que la cuestión legal no genere violencia, se tiene que hacer también esta cuestión pedagógica, ¿no? Ahora, Armando, sí, tú decías, es un tema del legislativo. Sin embargo, tú y yo sabemos que quien maneja a los diputados del PRI es el gobernador y quien maneja a los diputados de Movimiento Ciudadano es Enrique Alfaro. Lo que me parecería hipócrita es que después de estas muestras simbólicas de apoyo, solidaridad con lo que sucedió el sábado, después no se haga nada en términos legislativos. ¿No te parece como contradictorio, como decir, bueno, vamos a mandar un mensaje de ciudad amigable, de ciudad tolerante y respetuosa, y después seguimos con las mismas injusticias que existen en la Constitución? Bueno, lo que pasa es que efectivamente es una contradicción, porque en realidad, o sea, esta parte es más, hay una estrategia de promocionar la ciudad y el Estado, pero es un Estado, digamos, amigable a la diversidad sexual, donde asesinan a la gente y esos procesos no se elaboran, donde la gente no se imparte justicia. O sea, es donde hay procesos discriminatorios, donde pues a lo mejor la gente se puede dar un beso en la calle, pero que igual tu seguridad y tu vida no pasa nada que te hagan daño y no hay una cuestión de protección. Es decir, pues una cosa es promoverla como el turismo y ponerlo como la celebración y demás, y la otra es establecer medidas. O sea, yo creo que sí esperamos
Y aquí el tema sería justamente, pues lo que queremos es ver pues acciones, ¿no? Yo las esperaría en seguridad pública, en el término de impartición de justicia, en salud, en educación y obviamente pues en esta cuestión legislativa que es el tema del matrimonio y la adopción, pero que no es el único, sí, son como los otros temas, ¿no? Y eso esperaríamos. Sí. Ahora, también una de las cosas que puedes decir, lo maneja, yo sí creo que también hay que ubicar que hay cosas que funcionan bien y por ejemplo el tema está Enrique Alfaro y demás, pues nosotros sí vimos que sí se ha articulado con gente que tiene trabajo, aunque sea en su propio equipo, gente que tiene trabajo en el tema y se estuvieron haciendo acciones apoyando los temas de diversidad sexual desde espacios del municipio, es decir, se abrieron museos, se abrieron laboratorios, el ARBA, por ejemplo, se hicieron eventos en plazas públicas, se hicieron cosas que anteriormente no se hacían porque hubo un trabajo sí cercano con gente que está en el partido pero que también ha hecho trabajo para la comunidad, que eso no es un asunto claro con el equipo de Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Claro. Y que, por ejemplo, para mí fue una sorpresa porque cuando pensar que un funcionario público fuera a abrir la marcha, yo habría pensado que habría sido Enrique Alfaro, pues por esta cuestión que aunque la gente otros compañeros o nosotros mismos podamos criticar la cercanía de los partidos, pero sí había habido como el apoyo a ciertas cosas y pues la verdad es que fue un le madrugó, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque bueno, pues Armando la marcha no se hizo posible con el apoyo del gobierno del Estado, ¿no? Armando, se nos acabó el tiempo. Sí. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Un saludo. Ahí está. Bueno, pues ya lo discutiremos abordado el tema. Sí, nos quedan muchos asuntos en el tintero en torno a este tema en específico. Enrique, nos vamos. Gracias, muy buenas noches. Nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles.